habla la pastora María Eugenia Porras, que Dios los bendiga, y hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama Transformados por la Verdad. Todo crecimiento, sea físico o espiritual, depende en gran parte de una adecuada alimentación. En una ocasión, el Señor Jesús dijo estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y el apóstol Pedro dice estas palabras: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Eso está en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiere que crezcamos, porque en el mundo espiritual lo que no crece se muere. La meta de nuestro amado Padre Celestial es que maduremos y que desarrollemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y el carácter de Cristo es la manera de ser de Cristo reflejado en nosotros. Y esto se nota, se refleja a través del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lamentablemente, miles de cristianos están envejeciendo, pero no han madurado. Están atascados en una infancia espiritual perpetua, porque nunca tuvieron la intención de crecer. La vida cristiana para muchos ha sido un espasmo inicial, más inercia crónica. ¿Y qué es inercia? Es algo que carece de actividad. Y como conclusión, son vidas marcadas por el fracaso. El crecimiento espiritual no es automático. Requiere de un compromiso intencional. Usted debe desear crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted debe decidir crecer y persistir en el crecimiento en la gracia. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. Hoy voy a analizar algunas herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer. El crecimiento espiritual es un proceso que reemplaza las mentiras por la verdad. Y usted me dirá, ¿pero qué es la verdad? Yo quiero decirles que para un cristiano, la Biblia dice que Jesús es la verdad. La verdad es Cristo y la suma de su palabra es verdad. Jesús en una ocasión dijo estas palabras en San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. Y la suma de tu palabra es verdad, dice el salmista en el Salmo 119:160. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, la verdad es Cristo y su palabra. Jesús oró así en San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre en los cielos. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios, como Cristo. Para llegar a ser como Jesús de Nazaret, debemos llenar nuestras vidas de la palabra de Dios. Y quiero decirles algo: la palabra en la mente ayuda, pero no tanto. Esa palabra debe bajar a tu corazón y de ahí a tu boca. Porque la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca es dinamita, porque es el dicho que salió de la boca de Dios. La palabra de Dios guía a su pueblo a un reino más profundo que el de la mera emoción. Nos lleva al reino del Espíritu eterno, porque hay gente que no tiene raíces de fe, porque la palabra no está entronizada ni abunda en su corazón. La Biblia dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice Pablo en 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva, es eficaz, corta más que una espada de 2 filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Por la fe, dice Hebreos 11:3, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia, la palabra de Dios, es más que una guía doctrinal, hermanos. La palabra de Dios genera vida en tu vida. La palabra de Dios crea fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Produce cambios en la vida de la persona, hace temblar al enemigo, sana heridas, imparte alegría. La palabra de Dios supera la adversidad, libera poder, limpia nuestras mentes. Aleluya. Alabado sea el Señor. No podemos vivir sin la palabra, así como no podemos vivir sin la oración. Estas dos disciplinas siempre tienen que estar en nuestra vida para poder llevar fruto y que el fruto permanezca. Nunca menosprecies la palabra ni menosprecies la oración. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job 23:12 dice así: nunca me separaré del mandamiento de sus labios, sino que guardaré las palabras de su boca más que mi comida. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito en esta tierra, porque Dios te llamó con propósito, pero para eso necesitas la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Usted quiere crecer, necesita la palabra de Dios en su corazón, necesita esa palabra en su boca. Nunca, hermanos, hubo tantas Biblias impresas como el día de hoy, pero en una repisa esa Biblia no tiene ningún valor. Millones de creyentes mueren de hambre por causa de la desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarse de la palabra de Dios debe ser tu prioridad, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Y qué es el corazón? Es la esencia, es el centro de tu personalidad. Y como decía Watchman Nee, es como una central telefónica. Lo que dejas entrar, eso va a salir. Así que si la palabra está en tu corazón, eso va a salir de tu boca. Hermanos, Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra implica 3 acciones. Primero, debo aceptar su autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. Debo asimilar su verdad y debo aplicar sus principios en mi vida diaria. Voy a explicarles el primer concepto la primera acción. Debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad en mi vida, la brújula en que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida y en tu vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamos y tomamos decisiones basadas en factores de autoridad no confiables. Y hay 4 factores que no son confiables. Primero, la cultura. Todos lo hacen, entonces yo lo hago. O la tradición, es que siempre lo hemos hecho así, pero la palabra de Dios dice otra cosa.
La razón es que parecía lógico, o la emoción, sentíamos que era lo correcto, es que yo pensaba que eso era lo correcto. Y solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Estos 4 factores son defectuosos: la cultura, la tradición, la razón o la emoción, por causa de la caída adánica. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, que es la norma perfecta, que nunca nos guía en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Por eso es que el sabio Salomón nos recuerda y nos dice en Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo para los que en Él esperan. Y Pablo nos explica en 2 Timoteo 3:16, que ahí lo van a leer, que la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta en tu vida o para tu vida. Opta por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, a pesar de la tradición, de la razón o de la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, hazte primero esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y decide que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo. Así que, hermanos, esta enseñanza va a continuar mañana, si Dios lo permite, y ahora quiero orar, porque a veces creemos que son los que no conocen de Dios, los que no leen la palabra, pero desgraciadamente el pueblo de Dios no está leyendo la palabra ni meditando en ella, que es en lo que el Señor nos manda hacer: meditar en la palabra, someterla a examen interno. Así que todos los días debemos tener el hábito de buscar la palabra, de alimentarnos de esa bendita palabra día a día y de la oración. Son disciplinas, son entrenamientos que van a moldear tu carácter, que van a moldear tu alma y te van a llevar al destino que Dios tiene para ti y a cumplir el propósito que Dios tiene para ti en esta tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo bendiciendo a toda persona que en este momento me está escuchando y está escuchando este mensaje. Y yo te pido, Dios, que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, yo desato esas voluntades para hacer lo que tú nos mandas. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tú nos mandas a estudiar y a escudriñar tu palabra. Señor, pon hambre en los que me están oyendo, hambre por tu palabra, amor por tu palabra, y sobre todo que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, y que permanezcamos en esa palabra hasta que tú vengas por nosotros, porque el que permanece en tu palabra es verdaderamente tu discípulo. Señor, gracias. Gracias. Yo bendigo a los que están escuchando esta palabra y digo: Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga.